¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una nueva clase, esta vez sobre el movimiento parabólico. Así que pongan mucha atención porque es un tema muy interesante y uno de los poquitos más complejos de lo que tiene que ver en cinemática en física. Pero aquí van a ver que no es tan complicado, así que espero que le pongan mucha atención y le saquen el mayor de los provechos. Ok, empezamos entonces. Ahí tenemos. Primero, pues me interesa mucho es que podamos entender completamente sobre este movimiento, ¿no? ¿Por qué es tan interesante? Pues resulta que el movimiento parabólico, como se puede ver en la imagen, es un movimiento que consta de dos dimensiones. Por eso también se lo conoce como movimiento en dos dimensiones. Entonces, si usted se da cuenta, sale de aquí un objeto desde el punto de origen y a lo que vas sale disparado, ¿no? Con un ángulo de inclinación y se abre, ¿no? El movimiento tiene dos trayectorias, digámoslo así. Tiene dos trayectorias, una vertical, que es la que permite que vaya subiendo y luego va bajando, y otra de manera horizontal, que es la que se va desplazando, pues, ¿no? De manera horizontal. Eso es el movimiento parabólico, un movimiento en dos dimensiones, quiere decir que tiene dos trayectorias. Entonces, aquí vamos a tener dos movimientos en uno. El horizontal lo vamos a relacionar con el movimiento uniforme del MRU. ¿Se acuerda cuando hablamos del MRU? Pues aquí el movimiento horizontal va a ser MRU, pues muy fácil porque quiere decir que la velocidad va a ser constante, no va a cambiar. Y el vertical va a ser en caída libre, ¿sí? Pero ahí sí la velocidad cambia. Entonces, ¿cómo es eso que la velocidad sí va a cambiar y no va a cambiar? Pues bueno, te cuento que cuando sale disparado un objeto en movimiento parabólico, esa velocidad se va a descomponer. Vamos a tener dos velocidades que la vamos a tener que encontrar aplicando vectores. Una velocidad para el movimiento vertical, que es la que sí va a ir cambiando mientras sube, ¿verdad? Va disminuyendo y cuando baja va aumentando. Y cuando llega a su mismo punto de donde salió, va a llegar con la misma velocidad con la que partió, ¿verdad? En cambio, la velocidad en X, que vamos a encontrar la horizontal, esa velocidad en MRU no va a cambiar. Pero bueno, para todo eso vamos a usar las fórmulas que vamos a ver a continuación, pero quiero que quede claro este tema, ¿no? Sobre que el movimiento parabólico son dos movimientos en uno horizontal y el otro vertical, y vamos a tener que usar dos velocidades, una velocidad para el vertical y otra para el horizontal. La horizontal no cambia porque es MRU y la vertical es en caída libre, esa sí va a cambiar. ¿Qué más nos pueden pedir en movimiento parabólico? Lo más común es que nos piden la altura máxima que alcanza el proyectil, la distancia horizontal, el tiempo que demora en subir, el tiempo que demora en bajar, tiempo de vuelo, todo eso, ¿no? Y tener en cuenta que este movimiento es simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que lo mismo que pasa de subida, lo mismo pasa de bajada. El tiempo que demora en subir, vamos a ponerle 2 segundos, el mismo tiempo va a demorar en bajar, no va a demorar más ni menos. ¿Listo? Eso obviamente si es que está en un sistema ideal, eso quiere decir que si no hay fricción, no hay rozamiento, no hay nada que impida el movimiento del proyectil. Ahora sí, vamos a ver lo más importante que son las fórmulas. Siempre en este tipo de ejercicio, pues vamos a tener que aplicar fórmulas. Usted sabe que en física, pues todo es con fórmula. Así que veamos, aquí vamos a tener una combinación de fórmulas en MRU, que es el horizontal, y caída libre vertical. Pero lo más importante, como yo le decía hace un momento, vamos a tener dos velocidades, pero el ejercicio me va a dar solamente una, que es cuando sale el proyectil. Pero nosotros lo vamos a descomponer mediante vectores. Aquí está, eso va a ser lo más importante. Lo primerito que vamos a tener que hacer, sacar las dos velocidades, la velocidad para el movimiento horizontal y el vertical. Para la horizontal vamos a usar velocidad, la velocidad que nos da por el coseno del ángulo y la vertical, la velocidad por el seno del ángulo. Nada más, mira qué fácil, la velocidad en X y la velocidad en Y. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Luego, lo segundo que siempre vamos a tener que obtener es el tiempo de subida y el tiempo de vuelo. Ojo que hacemos este procedimiento porque acabamos de ver movimiento vertical y hemos aplicado esta misma fórmula, por eso vamos a hacer con estas mismas, ¿no? Pero también hay otras fórmulas que nos permiten encontrar, por ejemplo, la altura máxima, el tiempo de vuelo, la distancia horizontal de una manera directa, más rápida. Pero ya que sabemos lo anterior, a mí me gustaría más aplicar esto, ¿sí? Entonces, sería más recomendable. Aquí tenemos para sacar la distancia horizontal, que no va a ser nada complicado, solamente vamos a multiplicar la velocidad en X, que ya la encontramos acá arriba, por el tiempo de vuelo, que ya lo tenemos acá. Nada más. La altura máxima, mira, la misma fórmula de movimiento vertical, velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado.
¿verdad? Pero acá la velocidad inicial es en Y, acuérdate que en vertical va a ser en Y, y el tiempo va a ser el tiempo que demora en subir, solo el tiempo de subida porque ahí es a donde alcanza la altura máxima, ¿ya? Y aquí no va a ser más, sino menos, porque de subida, acuérdate que la gravedad, pues va, la aceleración gravitatoria va disminuyendo la velocidad. Y bueno, y la fórmula de velocidad que ya conocemos. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios para que se den cuenta que no es nada complicado, solamente hay que aplicar bien estas formulitas que tenemos acá. Luego lo puedes probar aplicando estas otras, ¿ya? Listo. Mira el ejercicio que dice acá, para una casa abierta de física se ha propuesto un experimento que el que se usará un cañón, bla, bla, bla. Bueno, lo importante aquí es saber la velocidad inicial, acá está, que es de 15 metros sobre segundo. Mira cómo si nos da la velocidad inicial, que es lo más importante, que nos dé la velocidad inicial y el ángulo, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo más importante. ¿Qué nos están preguntando aquí? El tiempo que permanece el proyectil en el aire, o sea, el tiempo de vuelo, el tiempo que demora en llegar desde que sale hasta que llega acá al suelo, ¿no? Entonces, recuerde que lo primero que debemos hacer es la descomposición de la velocidad. Entonces, vamos a sacar la velocidad. En este caso yo necesito la de Y porque la de X es movimiento horizontal, entonces necesito solamente la velocidad en Y. Si quieres acá también la de X, no hay ningún problema. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿verdad? Velocidad inicial en Y, la velocidad inicial es 15, que multiplica por el seno del ángulo que es 30, ¿ok? Si ustedes conocen un poco de funciones trigonométricas, pues saben que el seno de 30 es 0,5. Igual lo pueden usar, buscar haciendo uso de su calculadora. 15 por 0,5 es 7,5 y ya tenemos la velocidad en Y. Una vez que ya tenemos la velocidad en Y, el segundo paso es hallar el tiempo, ¿no? Que sería en este caso el tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a velocidad inicial en Y sobre la gravedad. ¿Se acuerdan de eso que decía velocidad inicial en Y sobre gravedad? Ok, entonces la velocidad en Y ya la encontramos que es 7,5. Y en este tipo de ejercicio nos pide que trabajemos con gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es 9,8, pero hay ciertos casos que nos dicen trabaje con 10, no hay problema, porque es muy mínima la diferencia. Entonces, nos piden trabajar con 10, ok, trabajamos con 10. 7,5 dividido para 10, pues sería 0,75, ese sería nuestro tiempo de subida. Pero como a mí me están preguntando el tiempo de vuelo, acuérdate que el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida. Tiempo de vuelo es igual a dos veces el tiempo de subida. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va a ser dos veces 0,75 y eso va a ser igual a 1,5. Quiere decir que ese proyectil va a permanecer en el aire por 1,5 segundos, que sería la respuesta C. Ya está, mira qué fácil. Entonces, siguiendo el procedimiento que hemos hecho, que hemos indicado, ¿no? Descomponer la velocidad, velocidad en X, velocidad en Y, el tiempo, tiempo de subida y en este caso nos piden el tiempo de vuelo. Seguimos ese paso y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Igual cualquier cosa, pues te sabe que puede volver a ver, retroceder el video, no hay ningún problema. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí tenemos el siguiente ejercicio. Mira que acá nos dice que patea la pelota a una velocidad de 15 metros sobre segundo, muy parecido al anterior, y el ángulo de inclinación es de 30 grados también, pero ahora nos piden cuál es la altura máxima y la distancia horizontal. Es específicamente lo mismo, ¿no? El mismo que hicimos, que acabamos de hacer. Entonces, habría que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces tengo la velocidad inicial que es 15 metros sobre segundo. Habría que sacar la velocidad en X y la velocidad en Y. Anteriormente no sacamos la de X porque no la necesitábamos, pero ahora sí vamos a sacar las dos velocidades. Vamos a tener que sacar la velocidad en X. ¿Por qué? Porque me están pidiendo distancia horizontal. Y para la distancia horizontal ahí necesito la velocidad en X, que es horizontal, ¿no? Entonces velocidad en X, que es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial que es 15 por coseno de 30 grados. Velocidad inicial en X igual a 15 por coseno de 30 que es 0,87. Y si usted multiplica eso, 15 por 0,87, vamos a ver, 15 por 0,87, 13,05. 13,05 metros sobre segundo va a ser nuestra velocidad en X. Con eso podemos encontrar la distancia horizontal, porque acuérdate que X máximo, que es la distancia máxima horizontal que alcanza el proyectil desde que es disparado, va a ser igual a la velocidad en X
por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo ya lo encontramos. ¿Te acuerdas que hicimos ahorita la prueba del tiempo de vuelo, que es 1,5 segundos? Y acuérdate que para sacar el tiempo de vuelo tuvimos que hacer todo esto, ¿no? La velocidad en y, el tiempo de subida y sacamos el tiempo de vuelo. 1,5. Entonces ya nosotros no nos evitamos hacer todo eso porque ya lo calculamos. Velocidad en X que ahorita nos quedó 13,05 por tiempo de vuelo que es 1,5. Por lo tanto, nuestro X máximo, vamos a calcular acá. Usted debe tener su calculadora por allí. Vamos a tener una distancia de 19,57 metros. Eso es lo que va a alcanzar ese proyectil. 19,57 metros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como nos piden la altura también, acuérdense que nuestra fórmula de altura en movimiento vertical, caída libre, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a usar la misma para no tener que aprendernos nuevas fórmulas. Esa es la idea de usar estas fórmulas. ¿Ya? Pero acuérdense que aquí hay velocidad en X, velocidad en Y, por eso decimos velocidad en Y, velocidad inicial en Y, por el tiempo de subida menos un medio de la gravedad por tiempo de subida al cuadrado. Esa es la altura máxima que vamos a encontrar. Entonces, la velocidad en Y ya la calculamos anterior. ¿Te acuerdas que nos quedó 7,5? Ahí está la velocidad en Y, 7,5. Tiempo de subida, que también ya lo calculamos anteriormente, que nos dio 0,75. Vamos a poner lo mismo, 0,75 menos un medio de la gravedad que nos pidieron que trabajemos con 10, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando con 10 del tiempo de subida que es 0,75 al cuadrado. Entonces hacemos este cálculo y listo. Y eso va a ser nuestra altura máxima. Multiplicamos 7,5 por 0,75. Nos va a dar 5,62. 5,62 que hay que restar. Aquí si simplifico el 2 con el 10 me va a quedar 5 nomás. Entonces va a ser 0,75 al cuadrado por 5, ¿verdad? Por 5. 2,81. 2,81. Y eso le restamos a 5,62, que es lo que tenemos al principio, nos va a quedar 2,81 también, ¿no? Entonces la altura máxima que va a alcanzar ese balón es de 2,81 metros. Eso es lo máximo que va a alcanzar. Y mira lo interesante de este tipo de ejercicio, ¿no? Que mediante fórmula y cálculo podemos establecer cuánto va a alcanzar un proyectil, qué altura va a tener y todo, ¿no? Entonces, esto es lo que se usa realmente en ciertos campos. Entonces, sería muy chévere que ustedes aprendan este tipo de ejercicios. Hay algunos simuladores, usted ponen allí en Google, pues le va a salir algunos simuladores que te permite ya determinar, pues, de manera exacta ciertos movimientos, ¿no? Pongan ahí simuladores de movimiento parabólico y les va a permitir, en otro video podría mostrarles también, ¿no? Por último, tenemos este ejercicio que me parece muy interesante. Este fue tomado en una prueba de admisión para el ingreso a la universidad y en algún momento les va a tocar a algunos que van a seguir sus estudios superiores, así que pues me gustaría pues también más o menos explicarles, ¿no? Observen que tenemos aquí, dice que este jugador lanza la pelota, llega al canasto y lo interesante aquí es que no te da la velocidad inicial. Te dice que sale a una altura de 2 metros y una distancia de 14 metros horizontal. El ángulo de elevación es de 30 grados. ¿Ya? Entonces, y te piden ya la velocidad. ¿Qué hacemos aquí? Cualquiera dirá, pero chuzo, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero bueno, mire, interesante porque usted debe valerse de alguna información que ya la tiene. ¿Qué información ya tenemos aquí? Por ejemplo, para mí muy importante saber que ya tengo la distancia horizontal, X máximo, ¿sí? Y X máximo solamente es el producto de la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Y aquí también me dan el tiempo de vuelo, mira, ¿ve? 1,2 segundos. Entonces, ya allí yo ya podría descartar o obtener, mejor dicho, la velocidad en X y teniendo la velocidad en X, podemos hallar la velocidad inicial, que es la que me están pidiendo. Sí, pero quiero que razonen, que entendamos el ejercicio. A veces se complica esto porque no lo queremos entender. Ya vemos que está complicado y ya no queremos hacer nada.
Ya, hay que razonar, hay que analizar, a ver qué pasa, qué tengo, hay que observar toda la información que tenemos. Entonces, ver, a ver, tengo el ángulo, porque con el ángulo no hago mayor cosa, ¿no? Pero, ¿qué más tenemos aquí? Ah, me dan la distancia horizontal, la X máximo. Entonces, por ahí podemos empezar, ¿no? Entonces, X máximo, para mí, acuérdense que el X máximo es igual a velocidad inicial en X por tiempo de vuelo. ¿Ya? Tengo que el X máximo es 14 porque es de donde sale hasta donde llega, llega hasta con 14 metros. Y la velocidad en X es la que no tenemos para nada, la que queremos encontrar. Y el tiempo de vuelo sí me dice que es 1,2 segundos. Entonces mira qué fácil, velocidad en X despejando va a ser igual a 14 dividido para 1,2. Y vamos a tener que la velocidad en X es 14 dividido para 1,2. 14 dividido para 1,2, 11,67. 11,67 metros sobre segundo, la velocidad en X. Pero a mí me están pidiendo la velocidad inicial, no en X. Entonces acuérdate que la velocidad en X sale de la del producto de la velocidad inicial por coseno del ángulo. Esta velocidad, pero ahí la sacamos, pues. Sí, mira qué fácil que está el ejercicio. No es nada complicado, nada del otro mundo, solamente entender qué cosa tenemos y qué podemos aplicar, nada más. Entonces ya la velocidad en X ya la tuvimos aquí, que es 11,67. Y con esto, aplicando la fórmula de la velocidad en X, ahí sacamos la velocidad inicial. Entonces, el 11,67 que es la velocidad en X, la colocamos aquí, velocidad inicial lo que vamos a calcular, y aquí pues vamos a poner el coseno de 30 grados, que es el ángulo que nos está dando el ejercicio, ¿no? Despejamos la velocidad inicial, entonces va a ser igual a 11,67 dividido para el coseno de 30, que es 0,87, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa división de 11,67 11,67 dividido para 0,87, 13,41. 13,41 metros sobre segundos. Esa vendría a ser nuestra velocidad inicial del ejercicio y hemos terminado. Entonces, se dan cuenta que el movimiento parabólico no es nada complicado. Ahí tienen los ejercicios resueltos. Miren, fíjense que hemos aplicado las fórmulas que hemos visto. Y pues nada, fácil. Ahora si usted quiere puede comprobar con las otras fórmulas directas. Debe salirle lo mismo también. ¿Cuáles son las fórmulas directas? Esta que está aquí para la altura máxima. Podemos multiplicar la velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo sobre dos veces la gravedad. Ahí tenemos la fórmula para el tiempo de vuelo y la de distancia horizontal. ¿Sí? También nos puede servir, pero nosotros aquí hemos hecho aprovechando que hemos visto las fórmulas del movimiento vertical y del MRU, he querido pues aplicar estas mismas fórmulas para que lo relacionemos y sigamos aprendiéndonos esa misma fórmula y no tener que aprendernos otras fórmulas más. ¿Ya? Listo, chicos. En caso, pues ya saben que por ahí se haya perdido en algo, pueden volver a repetir alguna parte del video, ¿sí? Listo, entonces espero pues que le haya sido de mayor provecho y pues entiendan un poco más sobre este tema y se preparen para sus próximas evaluaciones. Conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. No se olviden pues ahí compartir esta clase y comentar. Gracias chicos, será hasta la próxima. Pasen bien. Chao, chao.